Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Hoy es martes 25 de abril de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. ¿Qué se sigue para Francia después de las elecciones y con el triunfo prácticamente asegurado del señor Macron? ¿Qué es el señor Macron? ¿Qué significa en Francia no ser de los conservadores ni ser de los socialistas, sino ser de centro? ¿Eso cómo se come? Al pueblo francés lo llevaron a esa encrucijada, a jalarle a una tercera vía. Entenderemos qué es. Eduardo Mackenzie, desde París, nos lo explicará. ¿Y hasta dónde van unos matones cubanos en Venezuela? ¿Hasta dónde va a ir la tragedia de este pueblo? Ayer oíamos a Diosdado Cabello en un discurso y descubrimos, porque era un personaje que no teníamos ubicado, que es todavía más torpe que Maduro. Él es mucho más recio y mucho más radical que Maduro, pero además más torpe, más bruto. Entonces Venezuela está en manos de un par de salvajes, de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. ¿Y esto hasta dónde va? Y ese par de salvajes están empujados por Raúl Castro desde Cuba, porque Raúl Castro sabe bien que el día en que salga Nicolás Maduro de la presidencia y sea cualquiera el presidente, no le va a seguir mandando 80, 90 o 100 mil barriles de petróleo por día. Y sin ese petróleo, Cuba desaparece. Entonces es Cuba la que mueve los hilos. Y los mueve a través de semejante par de sujetos. Por Dios. Y en eso está un pueblo como el pueblo venezolano, que es el pueblo más rico de la tierra, que tiene todo el derecho a ser feliz, a ser próspero, a ser demócrata. Y la realidad es esa. Y el mundo no se mueve, y la OEA da unas declaraciones valerosas del señor Almagro, y de ahí no pasa. Y la ONU, que está en manos del mamertismo internacional. La ONU está en manos de la izquierda internacional, como aquí en Colombia se puede demostrar todos los días. Los que nos están dando garantías es que es la ONU la que garantiza esto. Unos mamertos internacionales son los que han estado aquí siempre y los que están aquí en este momento, amigos de las FARC. Y entonces, ¿y qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con ese país? ¿Qué pasa con 30 millones de habitantes condenados a la pobreza, a la miseria moral y política y social y económica por cuenta de unos atarbanes y del gobierno de Cuba? Esa es la realidad de Venezuela. Ayer, en el plantón, asesinaron otras 3 personas. Y los presos políticos ya no se cuentan por centenas, sino por millares. Y no pasa nada. Con Venezuela no pasa nada. Con el que parece que sí puede pasar algo muy grave es con Corea del Norte. Ayer ocurrió algo que no había ocurrido en mucho tiempo en la historia, creemos que no tiene antecedentes, y es que invitó a la Casa Blanca el presidente Trump a todos los senadores de los Estados Unidos, a más de 100 senadores. Los invitó a que estuvieran en la Casa Blanca. No era propiamente para ofrecerles té con galletitas, era para hablarles de la proximidad de una guerra con Corea del Norte, los ensayos militares o juegos militares, como los llaman, entre el portaaviones de los Estados Unidos y la Armada japonesa se están desarrollando en el mar vecino a Corea. Seguramente están participando también unidades de Corea del Sur.
Y entonces Kim Jong-un ha prometido que los bombardea y que va a hundir el portaaviones. Estamos a puertas de una guerra. Obviamente los Estados Unidos tienen como aplastar militarmente a Corea del Norte. Pero pues para eso tiene que contar con todo el apoyo del pueblo americano, y vamos a ver cuál es la posición de China y la posición de Rusia, que en últimas han condenado a Kim Jong-un. Pero ahora, cuando esto sea con bombas y con aviones, no sabemos qué pase. La situación del mundo no es fácil. Volvamos a Colombia. La bomba de la reforma pensional. Que estalla, estalla. Eso no tiene ninguna duda. El problema es saber cuándo va a estallar. Este gobierno está dejando todo aplazado para el próximo. De modo que ahí le dejo como regalo una reforma pensional que no hice porque no tengo ni carácter, ni fuerza, ni voluntad de hacerla. Maneje usted el tema. La reforma pensional la falta de reforma pensional es un hecho que producirá un estallido social y una situación económica insostenible. Situación económica, la economía del país está en una crisis pavorosa. Ya la CEPAL, donde Colombia tiene amigos, porque la CEPAL ha sido también medio zurda, entonces está reduciendo de 2.7 a 2.3 el crecimiento, el proyecto de crecimiento para Colombia. Cuando se sepa cuánto creció Colombia en el primer trimestre, todas estas proyecciones van a quedar por debajo del 2%. Y eso es miseria, eso es hambre, eso es falta de empleos. A donde nos llevó este presidente con sus farsas y con sus patrañas, con su corruptela. Porque a Colombia se la robaron. Se robaron la bonanza petrolera y nos condenaron a un endeudamiento, que ese es otro tema de la economía colombiana, el servicio de la deuda. No tenemos con qué. Santos señores, arruinó el país. Y mientras tanto, siguen las inconsecuencias de la economía colombiana, que es que hay que bajar las tasas de interés. Hoy la noticia es que los bancos prestan plata a través de las tarjetas de crédito por encima del 30% anual. Con una inflación del 4 o del 4,5%, el que esté pidiendo plata prestada, es decir, el que difiera a varios meses el pago de la tarjeta de crédito, es porque está loco, porque no tiene otra solución ni otra alternativa. Una tasa de interés real, que es como se llama la diferencia entre la inflación y la tasa de interés que se paga, del 25 o 26%, es una tasa impagable, de locura. La economía colombiana no puede estar organizada de esa manera en contra de los usuarios de tarjeta de crédito, que en cuanto la utilicen como medio de pago, perfecto. Eso es perfecto, y la tarjeta de crédito es uno de los grandes desarrollos de la banca contemporánea para salir del manejo de efectivo. Pero en cuanto sea difiriendo el pago para recibir dinero prestado a más del 30% anual, denota que hay alguien que está muy enfermo, el que está pagando esa tasa de interés enloquecida. La venta de Café Salud tapará, nos lo preguntamos, la destrucción de Salud Cop. Vamos a hablar sobre Salud Cop y vamos a hablar porque hemos recibido, porque la hemos buscado, documentación muy amplia sobre el tema. Con todos los defectos de Palacino y con toda la mala voluntad que le tenemos a ese sujeto, lo cierto es que creó un sistema de salud impresionante. ¿Qué pasó con ese sistema de salud en manos del gobierno? Que lo dejó caer a pedazos, lo dejó volver trizas. ¿Qué pasó con la antigua Salud Cop, la actual Café Salud? ¿A quién le van a vender eso y por cuánto? La amnistía a los activos no declarados. Este es otro tema, esta es una amnistía. Una amnistía para los capitales mal habidos o para los capitales que se le han escondido al gobierno. El gobierno, con tal de recibir plata, dice: los recibo y los perdono. Páguenme el 13 o el 14% de impuesto y yo le doy la bendición al capital que usted me traiga. Las FARC
los narcotraficantes, los bandidos, los contrabandistas estarán todos muy satisfechos. El gobierno, con tal de recibir plata, con tal de salir de la olla fiscal en la que se encuentra, hace cualquier cosa, esta inclusive. Las amnistías han sido siempre mal vistas, pero en estas circunstancias en que la economía colombiana no tiene sino un punto de dinámica, que es la economía ilegal, es más escandaloso que nunca. Amnistía para los capitales mal habidos. Aquí todos son contradicciones, como la que se presenta con el caso de los niños. Los niños violados en Colombia son una tragedia de unas dimensiones sencillamente colosales. Hoy dicen que hay 48 casos diarios de niños violados en Colombia. Eso demuestra que hay una sociedad profundamente enferma, que esto se corrompió, que esto se disolvió, y la queridísima directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a quien le tenemos tanto afecto y tanto aprecio, ha pedido cadena perpetua para los violadores. Pero, doña Cristina, ¿usted se da cuenta de lo que está haciendo? Violadores con cadena perpetua, siempre y cuando no sean de las FARC, porque los violadores de niños de las FARC no van a pagar un día de cárcel. Y usted es del mismo gobierno que le da impunidad total a los violadores de niños siempre y cuando sean miembros de las FARC. Eso no puede ser, eso no puede ser. O usted exige cadena perpetua para todos, incluyendo a los Santrich, a los Márquez y a todos esos bandidos que negocian con el gobierno, o no pida cadena perpetua para nadie, porque si les van a perdonar a todos, pues de una vez saque de la cárcel a todos los violadores de niños. Son las inconsecuencias de un gobierno que no sabe dónde está parado. Cristina Plazas, con todas las explicaciones del mundo, es que esto destroza el corazón. ¿Qué hacer contra un violador? Dice cadena perpetua. Documentadas en la Fiscalía General, hay 12, en la Fiscalía General de la Nación, hay 12.000 casos de niñas campesinas violadas por estos salvajes. ¿Ni un día de cárcel para ellos? ¿Cómo son las inconsecuencias de este gobierno? ¿Quién lo entiende? El general Arias Cabrales no irá a la JEP. Que lo juzgue la Corte. Él tiene todavía un recurso, que es el recurso de casación. Arias Cabrales está respondiendo por la desaparición de unas personas que no desaparecieron, sino que ya aparecieron. ¿Quién puede entender eso? Era que no los habían buscado. El coronel Luis Alfonso Plazas, que se dedicó años a hacer estas pesquisas, encontró a los desaparecidos. Los había asesinado el M-19 en el Palacio de Justicia. Y se sabe dónde están los cadáveres. Y los empezaron a exhumar y a hacerles ADN y empezaron a aparecer. Creo que hasta ahora han aparecido 14. Y Arias Cabrales está condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel por cuenta de unos desaparecidos que aparecieron. ¿Quién entiende la justicia colombiana? Y el general Uzcategui está preso por unas atrocidades que se cometieron o no se cometieron en un sitio donde él no tenía mando militar, no era asunto suyo. Y el general Ritualejo del Río está preso por un homicidio que se cometió a 30 kilómetros de selva de distancia de donde estaban él y sus tropas. Y el coronel Hernán Mejía Gutiérrez está preso por unos delitos que no cometió jamás, y de los que dan testimonio unos falsos testigos. Pero es que lo denunció la revista Semana. Entonces la revista Semana denuncia a alguien y queda convertido en un delincuente, de héroe a villano. Entonces quedó de villano el coronel Mejía Gutiérrez. Y resulta que si se van para la JEP, tienen que empezar por reconocer, por confesar delitos. Si no confiesan los delitos, lo mandan para la justicia ordinaria y les meten otros 20 años. Y los militares no pueden confesar delitos porque no los han cometido. ¿Qué delito cometió el general del Río fuera de servirle a esta patria y de pacificar a Urabá en su momento? ¿Y qué delito cometió el coronel Mejía Gutiérrez distinto del de pacificar toda la zona vallenata y toda la zona de La Guajira y después combatir como un león en el sur del país y servirle a Colombia? ¿Qué delito cometió? ¿Y qué delitos cometieron Arias Cabrales y el general Uzcategui? Y así sucesiva e indefinidamente.
La encuesta Yanhas, volvió a salir la encuesta Yanhas, y cada encuesta es con distintos encuestados. Esto Yanhas no llama a los mismos, sino que hace una nueva encuesta, y el marcador permanece 76-16. Santos, después de toda la campaña publicitaria, después de estar la prensa, El Tiempo lo saca, lo entroniza, lo pone en los altares todos los días, y los medios de comunicación, y la televisión paga, y todo el mundo, después de eso, saca el 16%, contra el 76% de los colombianos. Y en materia de empleo, hay un nuevo récord de Yanhas. ¿Cuánta gente cree que no hay perspectivas de empleo? Mejor dicho, ¿cuánta gente cree que hay perspectivas de empleo en Colombia? El 5%. Oigan esa cifra, 5%. Está prácticamente en el margen de error. Empezaron los ejercicios militares de portaaviones de los Estados Unidos, ya lo dijimos, con la amenaza de Kim Jong-un de destruir el portaaviones de los Estados Unidos, y fueron citados a la Casa Blanca los 100 senadores de todas las corrientes y de todos los partidos políticos. Algo muy grave está pasando. Wall Street también tuvo fuerte alza ayer. Ayer hablábamos del alza de las bolsas europeas. La de Francia subió más de 4% en un día, una vez que fue derrotada la señora Le Pen, y que se da por un hecho que no ganará las elecciones, porque al señor Macron se le unieron todos se unieron con Macron. Eduardo Mackenzie nos contará eso, qué significa y cómo se come ese plato que le han dado a los franceses. Lo cierto es que las bolsas de los Estados Unidos también subieron apreciablemente. El Dow Jones subió el 1%. La reforma electoral pro FARC es la creación de un cuarto poder, dice el presidente del Senado. Reducirán ayuda para Colombia. Ya empiezan a aclimatar la noticia. Y entonces ahora es que la propuesta es reducir desde los Estados Unidos todas las contribuciones que se le dan a cualquier país para esto o para aquello, y que nos van a reducir el 21%. Por ahí empieza la noticia. Nos lo van a reducir todo. En los Estados Unidos no hay ningún interés por eso que llaman el posconflicto, porque saben que eso es para apoyar a una estructura comunista, marxista, leninista, que son las FARC, que es la estructura además criminal peor de la historia. Y hoy en la historia recordaremos un hecho singular. En el año de 1719 aparece Daniel Defoe con su libro Robinson Crusoe. Robinson Crusoe sería el libro que llenaría nuestra imaginación de niños, pero que nos da mucho para meditar. ¿Hasta dónde resiste el hombre la soledad absoluta? ¿Hasta dónde un ser humano solo es capaz de sobrevivir en una isla solitaria y de organizarse, y no solamente físicamente, sino mentalmente, para vivir años en esa soledad infinita? Eso nos dará lugar a muchas meditaciones. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y redes sociales con las noticias y con todos los temas que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido, y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Pues sí, yo creo que el mundo no les importa, y mucho menos sus muertos, ¿no? Los muertos que hay en el país, porque hoy volvemos a abrir con Venezuela, porque las cosas siguen al rojo vivo en el vecino país,
Tras el plantón de ayer contra la dictadura se habla de al menos 3 asesinatos y varios heridos, con especial violencia en Mérida, en Barinas y al este de Caracas, donde quemaron camiones. El plantón de ayer fue en 24 estados del país, con una muchedumbre que está cansada en Venezuela de carecer de los elementos más básicos como medicinas y leche. Se dice pronto, pero cuando a uno le falta lo básico, que es una medicina para ese hijo que de pronto está enfermo, o leche, es muy grave. Sin embargo, leche, Montserrat, leche para los niños. Los niños de Venezuela no pueden tomar leche. Y los científicos dicen que el niño que no se alimenta bien antes de los primeros 4 años o cosa por el estilo, tiene un déficit de desarrollo cerebral que no se recuperará jamás. ¿Eso no es un genocidio, Montserrat? Sí, sí lo es. Mucho petróleo y carecen de lo esencial. Pero mire, lo grave es que, sin embargo, y a pesar de las protestas de los heridos, de los muertos, Maduro se atornilla en el poder y dice que no lo moverán. Dice que elecciones generales no va a haber bajo ninguna circunstancia. Dijo Diosdado Cabello, que también arremetió contra Colombia y en concreto contra la canciller Holguín, a quien acusó de proteger a militares desertores. Recordemos que 3 militares venezolanos llegaron a Colombia buscando asilo en lo que algunos interpretan como un debilitamiento del apoyo de las Fuerzas Armadas a Maduro. Pues bien, a Maduro ayer se le notó la preocupación, en concreto usó a Diosdado Cabello para acusar a la canciller María Ángela Holguín, habitualmente muy cercana y complaciente con el régimen de Maduro, la acusó de proteger a esos militares que desertaron y le exigió que los entregara a Venezuela, y finalizó su perorata diciendo, y voy a leer las palabras textuales para que no quede la menor duda, dijo esto: es imposible tener buenas relaciones con el gobierno de Colombia porque son traidores y puñaleros, dijo. No podemos tener buenas relaciones con alguien que espera que demos la espalda y te claven un puñal, dijo Diosdado Cabello. De modo que gran tensión en Venezuela y en las relaciones con Colombia. Y las preguntas son: ¿hasta cuándo y hasta dónde resistirá el régimen de Maduro? ¿Cuántos muertos y heridos harán falta para que Maduro reflexione y dé paso a unas elecciones inmediatas? ¿Y en qué acabará la pelea con Colombia? ¿Ustedes qué creen? Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Eso es lo que contestan estos salvajes que dominan en Venezuela. Y ellos están esperando que se haga con los militares que pidieron refugio en Colombia, lo mismo que con estos jóvenes a los que la canciller ordenó que se entregaran en la frontera a los policías de Maduro. ¿Se acuerda de ellos, Montserrat? Claro que me acuerdo, sí. A ver, ¿quién nos da el nombre de esos? No me acuerdo de los nombres, pero con esos no tuvo Loren Salé y Gabriel Valles. Loren Salé y Gabriel Valles, Montserrat. Entonces están pidiendo, hágame lo mismo con estos 3 militares, pues si usted es experta en la materia, así como también le mandó a Correa a Fernando Valda, con toda la familia, incluida con una niña colombiana, nacida en Colombia, tan colombiana como yo, como cualquiera de los que nos están oyendo. Y la mandó, tranquilo, colombiana por nacimiento. Entonces le piden eso, y usted se pregunta muy bien, ¿hasta cuándo, por Dios, hasta cuándo va a permitir el mundo esta atrocidad? Es que usted lo dijo, y lo dijo pues muy rápidamente. Mediten un segundo los que nos están oyendo. No hay leche para alimentar a los niños en Venezuela. Las madres dejan de alimentarlos mal alimentados, porque si la madre está mal alimentada, pues obviamente lo que está recibiendo el niño es una leche materna muy pobre. Pero una vez que el niño ya no acude al pecho materno, entonces, ¿qué le queda? Pues alimentarse con leche, que es definitivo para el desarrollo de la primera infancia. No hay una gota de leche en Venezuela, porque estos salvajes, dueños de la mayor reserva petrolera del mundo, arruinaron el país. Pero por favor, ¿y esto se tolera, Montserrat? Esto se tolera, y las protestas pues son las de Luis Almagro desde la OEA, y por ahí Human Rights Watch, Vivanco está diciendo alguna cosa, y el mundo quieto,
ni el señor Trump se mueve y le sigue comprando a Venezuela 1 millón de barriles por día. Y Cuba empujando a la matanza, porque Cuba sabe que su supervivencia depende de que estos matones aventureros sigan en el poder en Venezuela. ¡Qué horror! Pero es lo que está pasando en nuestro vecino país. Un genocidio de unas proporciones colosales. Dígame, ¿cuántas personas han muerto en Venezuela porque no hay cómo brindarles asistencia médica? Sí. Usted sabe que los médicos de Venezuela se están yendo para cualquier lugar del mundo. Montserrat, no pueden ejercer su profesión, no pueden ser médicos porque no tienen con qué. No hay elementos quirúrgicos, ni medicamentos, ni nada. Los médicos se van. ¿Eso no es un genocidio? ¿Eso no es un crimen de lesa humanidad contra todo un pueblo lo que se comete en Venezuela? Con estos íntimos amigos que tienen, el Juan Manuel Santos y el la canciller, que ahora no vengan a lavarse las manos. Esto viene de muy antiguo y ellos son cómplices de este crimen contra los venezolanos. Sí, claro. ¿Quién ayudó al régimen de Maduro, no? Esa es otra pregunta que hay que hacerse. Sí. En primer lugar, Juan Manuel Santos, el nuevo mejor amigo, que ahora no se lave las manos. Él es culpable de lo que está pasando allá en Venezuela. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares, en los vehículos. Hoy es martes 25 de abril del año 17, son las 6:30 de la mañana. Condenado por unos desaparecidos que no desaparecieron, y con la demora del fiscal incluida, condenado en un sitio que no era el de su control. Igual cosa le ocurrió al general Rito Alejo del Río y al coronel Mejía Gutiérrez, condenado por la revista del régimen, y el señor Sergio Jaramillo. El general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de cárcel por la retoma del Palacio de Justicia, envió una comunicación a la Secretaría de la JEP, en la que expresa su deseo de retirar la solicitud de acogerse a esa jurisdicción el pasado 30 de marzo, en carta dirigida a Néstor Raúl Correa, secretario de la Justicia Transicional. Abro comillas. De manera consciente, libre y voluntaria, expreso que dejo sin ningún efecto la manifestación de acogerme a la JEP. Dice el documento firmado por el general Jesús Armando Arias Cabrales, con fecha 7 de abril de 2017. Las víctimas del Palacio de Justicia habían solicitado a la Corte no tener en cuenta la solicitud del general, argumentando que supuestamente no las han reparado integralmente. ¿Quién puede entender eso?, se pregunta el propio doctor Fernando Londoño Hoyos. Pues muy sencillo. Preguntémosle al coronel Alfonso Plazas Vega. Alfonso Plazas Vega encontró a los desaparecidos. Estuvo años para hacer una investigación que no hizo la Fiscalía. Así es. Y él dijo dónde estaban los desaparecidos y la Fiscalía ya empezó a aparecerlos. No sé si son 3 o son 4 los cadáveres que ya aparecieron y se sabe dónde están todos los demás. Es que no desaparecieron, los asesinaron los del M-19 que penetraron en el Palacio de Justicia, financiados por Pablo Escobar. La eterna alianza entre el narcotráfico y los guerrilleros. Claro, ahí está, es que ahí está pintada. Exactamente. Entonces, lo que está haciendo hoy, lo que están haciendo hoy. Entonces, Arias Cabrales, condenado por la desaparición de unos desaparecidos que ya aparecieron. ¿Cómo le parece? Bueno, muy bien. Y Uzcategui, condenado por unos muertos que se produjeron en Mapiripán, donde él no tenía mando militar, ni velas en el entierro, ahí sí cabe decir. Y entonces siga con Rito Alejo del Río, y siga con el coronel Mejía Gutiérrez, y siga pues con cuántos militares colombianos que están presos por delitos que no cometieron jamás, por cumplir con su deber, por servirle a esta patria, por rescatarnos, por respaldar la Constitución y la ley de la Colombia, y las leyes de Colombia. No. Entonces, Arias Cabrales ha dicho, yo me someto a lo que diga la Corte Suprema de Justicia en la decisión de casación, a ver si la Corte en casación lo sigue condenando por unos desaparecidos cuyos cadáveres ya aparecieron, asesinados como fueron por el M-19 y por Pablo Escobar. Santiago Castro.
Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. La inversión extranjera en Colombia sigue cayendo y el gobierno no sabe qué hacer para frenar esa caída. Uno de los sectores más afectados, doctor Londoño, es el de minas y canteras, especialmente después de esa consulta popular que se realizó en el municipio de Cajamarca, Tolima, donde la ciudadanía votó en contra de la minería sin que esté claro cómo quedan las cosas, pues el gobierno nacional es el responsable de la gestión de los recursos del subsuelo. La Corte Constitucional empoderó a las entidades territoriales para decidir si procede o no la minería en sus territorios, y eso tiene al país inundado de minería informal y a las empresas retirándose del país e incluso iniciando acciones legales contra el Estado colombiano por no poder garantizar un escenario de seguridad jurídica mínimo. Pues bien, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, ha indicado que presentará un proyecto de ley para evitar choques a futuro, puesto que la nación tiene competencias en la administración del subsuelo y los alcaldes en el ordenamiento del suelo. Para aclarar el asunto, el ministro indicó que, abro comillas, ni la nación tiene el poder de imponerle una decisión al territorio, ni el territorio tiene la capacidad legal de vetar una competencia de nivel nacional. ¿Más claro no canta un gallo? Como ya lo hizo el Fondo Monetario Internacional, doctor Londoño, la CEPAL también ha bajado su proyección con relación al crecimiento económico de Colombia en 2017 de 2,7% a 2,4%. Y todo indica que tendrá que volver a hacerlo después de la caída en el índice de seguimiento a la economía que publicó el DANE y que cayó en 0,4% en el mes de febrero. Y para agravar el asunto, el más reciente estudio del Banco de la República sobre el mercado laboral en Colombia indica que en 2017 el desempleo aumentará, al igual que habrá una caída importante en la calidad del empleo. La tasa de desempleo podría aumentar y los indicadores de calidad del empleo que mostraron avances en 2015 y no desmejoraron en 2016 podrían empezar a mostrar señales de empeoramiento, indicó el Banco Central. Prosperidad para todos. Prosperidad para todos. Ese tema de la minería es un tema delicadísimo, pero bueno. Convocaron a la comunidad para que se manifestara y la comunidad se manifestó sobre algo que no es de su competencia. La riqueza del subsuelo le pertenece a la nación y somos todos los colombianos los interesados en la adecuada, respetuosa con el medio ambiente explotación de nuestras minas. Ah, no, es que no queremos minería. Muy bien, no queremos minería. Y entonces vamos a estar muertos de hambre encima de minas de oro. Y entonces tampoco queremos petróleo. Entonces no hay exploración ni explotación petrolera. Entonces nos condenamos a morir ¿de qué? ¿De qué nos vamos a morir? Esto en manos de las comunidades. Y entonces ya son los de Marmato, ya son los de Segovia, ya son los de todas partes los que quieren hacer unas consultas tan interesantes como las que hicieron en Cajamarca. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, y el PIB a la baja. Ya la CEPAL, usted sabe pues que la CEPAL es de la ONU, ¿no? Sí. Y que la ONU tiene una tendencia política bien definida. De manera que para la CEPAL es muy doloroso decir que ya no vamos a crecer al 2.7 sino al 2.3. Y la noche que llega, espere que sepan el resultado del primer trimestre. A ver cuándo nos lo da Perfetti y cuánto tiempo más nos siguen engañando con esto del crecimiento del 2 o por encima del 2. Vamos a estar en el 1,5 o en el 1%. Tragedia de la economía colombiana. A este país se lo robaron entre Santos y su camarilla. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer los narcoguerrilleros del ELN, los mismos personajes que están catalogados como grupo terrorista y que en Colombia mantienen los secuestros, el desplazamiento, la extorsión, los asesinatos de policías y militares y el narcotráfico,
exigió respeto por el gobierno del tirano venezolano Nicolás Maduro, quien desde que empezaron las marchas con su fuerza represiva tomó la vía del genocidio contra ese bravo pueblo. El ELN, en un comunicado, defendió las acciones del gobierno venezolano y expresó que existe una arremetida imperialista y de los regímenes de derecha en contra de esa democracia que ellos llaman. Según el grupo narcoguerrillero, los venezolanos deben ser los que decidan su destino sin la injerencia extranjera, en clara alusión a los pronunciamientos de la OEA y también al pronunciamiento que hiciera el presidente Juan Manuel Santos, que sorprendió al mundo y al país, pues le dijo a su socio que él ya había advertido que el modelo bolivariano era un fracaso. El ELN, por el mismo camino de las FARC, que la semana pasada también salió a exigir respeto por la dictadura del vecino país. Pero quiero preguntar, ¿no será que el ELN está muy preocupado porque si se daña la relación con Venezuela o se cae, como debe ser, la dictadura de Nicolás Maduro, quedan sin padrino para que les ayude a montar ese circo que han llamado la firma de la paz con el ELN? Es que si Maduro sale del poder, las FARC y el ELN quedan huérfanos y sin patrocinador, y el presidente Juan Manuel Santos naturalmente va a quedar sin socio para poder implementar el terrorismo en Colombia de mano de las FARC y de esa guerrilla de la que ahora hablamos y que exige respeto por el gobierno venezolano. Sin patrocinador y sin anfitrión, porque el ELN, lo mismo que las FARC, tiene metida su gente dentro del territorio venezolano, armados hasta los dientes, secuestrando, robando, traficando droga, haciendo todo lo que ellos hacen. Ellos son bandidos, ¿qué es lo que saben hacer? Lo que hacen los bandidos, y lo siguen haciendo. De manera pues que esa es la situación. El ELN y las FARC son la misma cosa, peleando por Maduro y diciendo los del ELN cínicamente que los venezolanos son los dueños de su destino, que los dejen manejar sus cosas. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿No es eso lo que están pidiendo? Que los dejen ir a las urnas para revocar a un mandatario que según la Constitución pueden revocar, y les dicen que no, y les tiran perdigones, y les tiran gases lacrimógenos, y les echan bala, y los tienen sometidos al hambre. Eso es lo que apoya el ELN, y con esos estamos negociando lo que llaman la paz de Colombia. Tenemos una noticia deportiva muy linda que la dejaremos para un poco más adelante. La Tata Castro les tiene una bella noticia deportiva porque pues hay que aplaudir los triunfos de los nuestros en el exterior. En un minuto estaremos con Sara Magnolia Salazar, exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pero además juez que fue de la extinción de dominio y que conoce como nadie en el mundo los proyectos más avanzados sobre extinción de dominio. Sara Magnolia Salazar estará con nosotros en un minuto en La Hora de la Verdad.